vamos a pasar a la parte del coloquio. Ahora te doy el micrófono, Arturo, para poder hacer preguntas a todos los ponentes que hemos tenido a lo largo de esta jornada. Además, tenemos al director general de Ordenación del Territorio y al decano del Colegio de Arquitectos que estuvo trabajando mucho tiempo en el tema de las licencias y la posibilidad de acotar el contenido de esos informes y licencias. Entonces, voy a pasar la palabra a los que están sentados ahí, los que quieran decir algo, y luego hacemos las preguntas a quien queramos. Y el primero vas a ser tú, Arturo. Bueno, a mí me gustaría también aportar un poco de reflexión sobre las discusiones que hemos tenido hoy respecto también a la última conferencia. Yo creo también que el problema quizás también parte desde los técnicos y los arquitectos urbanistas que nos vamos a dedicar a hacer el próximo planeamiento a nivel estatal. Es decir, nosotros en algunos municipios, hablaré más del caso catalán, que es al final en el cual trabajo, estamos replanteando cómo crecen las ciudades y cómo vamos a generar ese nuevo parque de vivienda, ¿no? Llevamos una tendencia en los últimos años en la cual el desarrollo de las ciudades se está realizando a través de la extensión urbana. Es decir, vamos a consumir más suelo para poder dar ese déficit de viviendas que se están sucediendo. Sin embargo, aquí pasan varias cosas. En algunos municipios sí que es cierto que se están acabando esos suelos urbanizables, entonces los planeamientos generales están diciendo, vale, pues voy a clasificar más suelo para que se pueda llegar a desarrollar, ¿no? Incrementamos consecuentemente también el problema. No digo que al final la ciudad no pueda funcionar por extensión, pero también hay que ser un poco consciente de ese suelo urbano que ya está edificado, en el cual vamos a poder utilizar los recursos existentes y seguramente se podrán rebajar los costes para generar nueva vivienda. También, seguramente respecto a todas estas reflexiones, yo creo que también las leyes del suelo tienen que ser transversales. Tenemos que hablar de recursos, tenemos que hablar de espacios naturales, tenemos que hablar de, por ejemplo, en Barcelona nos estamos quedando sin agua. ¿Cuál es la solución? Van a regenerar, van a llevar digamos, una gran industria justo en la parte baja del río Besós para repulsar el agua para arriba y que vuelva a bajar, y todo el agua que se ha perdido, por ejemplo, de saneamiento, o que se pueda reutilizar otra vez en la ciudad, porque sí, necesitamos más viviendas, pero no tenemos los recursos suficientes tampoco para vivir en ellas a nivel territorial. Y yo creo que al final también tenemos que hablar de la escala grande cuando estamos hablando de este problema de viviendas. También hablamos de una estructura en donut en España. Al final las grandes edificaciones se están encontrando en la costa. Tenemos una España vaciada. Yo soy de Aragón. Quiero decir, al final también esa equidistribución también territorial, ¿cómo se va a realizar? ¿Vamos a tensionar más las zonas que ya están suficientemente edificadas, o vamos a encontrar unas estrategias también de trabajo? Porque al final la gente vive donde puede trabajar, y cómo vamos a poder reactivar también esos espacios que ahora mismo se consideran bastante obsoletos, olvidados, o al menos realmente son los espacios que no aparecen en las noticias, de los cuales no se habla, y el resto de territorios que, aparte de Barcelona, Madrid o las grandes urbes, pues también nos acontecen. Y yo creo que parte desde una reflexión también como arquitectos urbanistas de, vale, ¿cómo voy a gestionar el próximo planeamiento? Por mucho que haya unas regulaciones a nivel de la comunidad autónoma que yo tengo que cumplir, y cuáles son los criterios que yo voy a establecer como base para que al final los siguientes testigos y los arquitectos puedan trabajar, si aumentamos la densidad, si hacemos nuevo suelo o realmente regeneramos el parque edificado. Bueno, aparte de felicitar a todo el equipo que ha intervenido, todo ha resultado interesante, por supuesto. Sin embargo, se han cargado demasiado las tintas de modo generalizado sobre España. Y yo, aprovechando que estamos en Asturias, vendría a hablar algo de Asturias. Bien, se dice que desde el 78 ya no se hacen viviendas sociales o viviendas protegidas, se ha olvidado. Bueno, podría decir que no es del todo cierto. En la década de los 80 se construían 900 viviendas VPP
al año. Se había hecho un estudio sobre las necesidades en Asturias, sobre las necesidades de vivienda en cada concejo y, por tanto, se distribuían por concejos, no solamente la demanda en las grandes ciudades. Hubo un gran acierto, esas 900 viviendas eran pocas, se necesitaban más. En algunos sitios probablemente eran demasiadas, se necesitaban menos. Los estudios nunca son perfectos, pero en cualquier caso, sin un estudio de ese tipo, no se puede saber dónde conviene desarrollar unas políticas concretas de vivienda. 2. Para la gestión de los planes de urbanismo, en los cuales se preveía un porcentaje de suelo para los ayuntamientos, como bien has dicho, oscilaba entre el 10 y el 15. Se negociaba en algunos casos ese porcentaje, porque la ley decía 10 como mínimo. Bien, se crea una sociedad mixta, que es SOGEPSA, que realizó miles de viviendas, se ha desarrollado varios barrios en todo Asturias, donde se mezclaban las viviendas libres con las viviendas de protección oficial y con las viviendas públicas, pero por un artilugio de interpretación jurídica que provino de Europa y se interpretó así aquí por los administrativistas, esos mismos que hacen las leyes del suelo, que nos hacen, bueno, interpretan eso y SOGEPSA parece que desapareció. Quería solamente apuntar estos dos aspectos para recordar que no todas las comunidades se comportaron igual. Y como dato, porque es conveniente que lo sepan los ciudadanos, la gente, Asturias recibe 20.600 viviendas de VPP sociales con 0 pesetas, gestionadas por una empresuca que radicaba en León y que tenía que gestionar León, Galicia y Asturias. A mí que me expliquen cómo se pueden desarrollar con 0 pesetas 20.600 viviendas. ¿Qué pasaba? De esas 20.600, muchas, no voy a decir cuántas, no pagaban, otras vivía gente que no tenía derecho a vivir en ellas, porque nadie las fue vigilando a lo largo de los años con esa sociedad que existía en León, y era un trabajo por hacer. Yo no sé si a lo largo de los años eso se ha resuelto, pero se tomó como medida de partida que esas 20.000 viviendas, 20.600 viviendas, pudieran pasar a los usuarios que las tenían alquiladas por un precio muy bajo, a través de 5 fórmulas polinómicas que se hicieron y aprobó el Parlamento asturiano, y aproximadamente un 40% de estas 20.000 viviendas estuvieron en proceso. Después se crea la sociedad pública Vipasa, y yo no sé hablar qué es lo que pasa en Vipasa ni qué es lo que pasó, pero es la sociedad pública que está encargando de administrar el resto de esas 20.600 viviendas que no se vendieron, más hacer viviendas sociales VPP. Y por cuarta cuestión, y con esto termino, disculparme, cuando las comunidades autónomas que no fueron las históricas reciben las competencias de sanidad y educación, ahí se acabó la cuestión. Todo el dinero se lo llevaba sanidad y educación. Hoy estamos en ello, todavía. Es un comentario muy general, desde luego se puede llenar de matices. Esto generaría una discusión exclusiva, no pretendo hacerlo, pero por lo menos aclarar algunas cuestiones recordando que estamos en Asturias. Que no se hayan hecho
viviendas protegidas en España. Creo que, bueno, he dicho que se van a hacer cerca de 4 millones. Se han hecho 100.000 viviendas de media en España desde el 80 al 2008. 100.000 viviendas al año, que son 3 o 4 millones de viviendas públicas al año. Lo que pasa es que se vendieron todas, se descalificaron, bueno, todas, el 90%, el 90 y tanto, solo quedan 300.000. Ya me consta, conozco Sogepsa porque cuando estaba trabajando en el Roto y tal, y sé que trabajaba un montón, y ha hecho muchas viviendas públicas, me imagino. No sé si luego se han... Ah, bueno, no, no, pero vamos a ver. Mira, lo que dices es que cuando aquí son 20 y tantas mil, ¿cuántas viviendas dices? 20 y tantas mil. Bueno, en la Comunidad Valenciana, porque yo estaba en la Dirección General de Urbanismo, el director general de Arquitectura del lado, allí recibimos 300.000, en número redondo. Y pasaba, claro, Valencia es el 10% de toda la población, de las 3 millones y pico, 300.000. Bueno, allí nos planteó, y fue un acuerdo del Consejo de Dirección de la Generalitat Valenciana, pero de las 17, no sé aquí exactamente, ahora no estoy muy al tanto de lo que pasó exactamente en Asturias, pero en la práctica totalidad de las 17 comunidades autónomas, estoy hablando de los años 90 y algo, 92, 93 o por ahí, ¿no? Se dijo, bueno, no nos han pasado un duro, del Estado no nos han pasado un duro. Aquí la mitad de los tíos no pagan alquiler, los que estaban pagando la vivienda no pagan la hipoteca y no sé cuánto y tal. Y encima todo el día llamándonos por la humedad y no sé qué tal. Se las revendemos, se las pasamos a los propietarios por 4 perras y los quitamos de encima. Ahí se empezó ya el urbanismo de España a privatizar las viviendas públicas que se recibían y luego nos apoyamos en la musculatura privada para la VPO normal y corriente, con lo de la vivienda, con lo de la venta posible, ¿no? Este es el problema, que, hombre, obviamente no tiene nada que ver la Comunidad Autónoma Valenciana. A mí me enorgullece ser asturiano porque aquí el nivel de especulación y de corrupción que hubo en todo el Mediterráneo, desde Tarragona hasta Marbella, eso, bueno, yo no sé si en Europa no creo que haya pasado en ningún lado. Aquello fue paradigmático y aquí seguramente eso no pasó. Eh, y me enorgullece por tanto. Pero, por tanto, que la Comunidad Autónoma es responsable de lo que hace, ¿no? Pero en términos generales, que hemos privatizado, que hemos pasado todo a los particulares que nos lo hagan. Y hoy, como hemos constatado a través de las experiencias europeas y tal, que es necesario volver otra vez a coger el impulso público y la iniciativa pública para iniciar esto, hoy recuperar esa iniciativa nos va a costar Dios y ayuda, es lo único que digo, y además lo constato, con el Ministerio, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos. No sé si os lo he dicho, Valencia capital, tercera ciudad de España. El gobierno anterior, no el de ahora, el de anterior, que era un gobierno de izquierda. No, pero no, que me refiero, quiero, bueno, vale, lo dejo. Vale, venga. Podemos entrar en un debate bastante vicioso, ¿no? En el sentido de... yo quería preguntarle a Alexis, se me ocurre, como estamos hablando aquí de regeneración urbana y de regeneración de barrios, ¿hay experiencias o si las hay, cómo se hacen en Viena de la regeneración de los barrios que han pasado, digamos que muchos años? No solo de las viviendas, que entiendo que el gestor es o público, la cooperativa, sino de los espacios comunes, de las infraestructuras, todo esto, ¿cómo se gestiona? ¿Se regenera? ¿Quién lo hace? Pues en Viena en los años, creo que 70 se inventó un sistema que se llama la regeneración suave, había un barrio como muy decaído, estilo escrito en Barcelona, y la administración estaba pensando, pues lo vamos a quitar todo y vamos a poner nueva construcción. Pero había un concejal que dijo que no lo vamos a hacer así. Vamos a rehabilitar todos esos edificios, pero vamos a asegurar que los inquilinos que están en estos edificios no los van a echar. Tiene que haber esa seguridad y vamos a dar subsidios a los dueños para rehabilitar. Bueno, había un master plan para todo el barrio, pero luego los subsidios era a base función del edificio y tienen que asegurar que no van a echar los inquilinos que están ahí y no, los subsidios van a ser calculados de tal modo que el alquiler no va a subir después de eso.
Y además, para todos los cambios de inquilinos, también tenéis que cobrarles una renta, un alquiler a base de costes de la renovación. O sea que implementar un poco ese sistema de cooperativas, eso del alquiler a base de costos, también en el sector privado. Y hoy en día, pues el fondo este de Viena, que no solamente da los concursos de promotores, sino también es responsable de dar estas ayudas a rehabilitación. Y siempre bajo ese concepto de la rehabilitación suave, que no hay, que no expulsen a los inquilinos, a los vecinos básicamente del barrio. Y ya que tenemos aquí en el coloquio a Ignacio Latierro, pues me gustaría hacer una pregunta respecto a lo que es el concepto de aldeas activas, no solo a este proyecto que se está planteando ahora mismo en Cantabria, sino en general. Tenemos en Asturias esa estructura, digamos, de ordenación o del territorio para poder implantar en algunos núcleos algún tipo de actividades, digamos que no tan rurales, para poder reactivar, o se está planteando algún tipo de cambio en esta dirección. Bueno, yo te podría decir que sí, que en la nueva ley del suelo estamos replanteando concretamente, ya fuera de los suelos urbanos, un poco el concepto del núcleo, ¿no? Dándole una entidad jurídica más propia, no exclusivamente dentro del suelo urbanizable, sino dándole un carácter más personal y además con unas ciertas herramientas que van a permitir de forma moderada la ampliación rápida de los núcleos en caso de que haya una demanda, puede ser de vivienda que quiere fijar población en los núcleos y que a día de hoy es muy difícil encontrar la parcela y que podemos encontrar fórmulas para crecer la parcela, o que puede ser perfectamente aplicable y exportable a otro tipo de iniciativas como la que estábamos hablando, en que en determinado momento pueden llegar soluciones habitacionales de otro tipo que no sean exclusivamente la residencial unifamiliar. Estamos trabajando precisamente, y será yo creo que una de las novedades de la ley, ¿no? El carácter propio de los núcleos rurales con intención. Lo estamos haciendo precisamente fijar población en todos aquellos municipios pequeños en que estamos condenando el núcleo a que la única actividad que haya sea la ganadera o la propia agropecuaria, sino bueno, pues a fijar población además que esté vinculada a esos usos o a otros de una forma un poco más fácil que permita la rejuvenización de esas de esos núcleos. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta desde aquí, desde el público? Perfecto. Para los políticos. Para los que están sentados. No, porque todos han participado de una manera u otra lógicamente, en la elaboración de leyes. Digo, porque al final esto es como la educación, porque si llega un político y 4 años revoluciona la ley del suelo, y llega otro político a los 4 años y vuelve a revolucionar la ley del suelo, se necesita algo más, evidentemente, estable, transversal, como decía muy bien Gerardo, que bueno, que la ley se aprobó en Valencia con el apoyo del PP, aquí la nuestra en su día se aprobó también con el apoyo del PP, bueno, que al final lo que hay que buscar un pacto de Estado con el urbanismo, no algo que cada 4 años nos venga alguien en el ministerio o aquí mismo, nosotros, me da culpa, evidentemente, y vamos a cambiar la ley. Y esto es lo que funciona, ¿no? Porque puede llegar otro y esto es algo estructural, no es algo que debe de ser cada 4 años y con una cortedad de miras de las 4 años de legislatura u 8 como mucho. Es eso, a ver. ¿Quién quiere contestar? Pues. Es lógico y evidente que las leyes han de hacerse por consenso, porque si efectivamente de su duración va a ser mínima, y una ley cortoplacista y que dure poco, para nada va a servir a las políticas territoriales que normalmente son de largo plazo. El único problema es que hoy hemos plasmado que un problema
como es el de la vivienda, que es que de repente, y no es de repente, porque el problema de la vivienda lo llevamos arrastrando a los últimos 15 años, pero ahora parece que de repente se ha constatado que tenemos un problema de vivienda importantísimo, empiezan a salir leyes y decretos de medidas urgentes por todas partes para modificar, habilitar suelos, una cosa que parece que nos ha pillado por sorpresa. Y al final, cuando el problema se hace patente, pues es lógico que hay que tomar soluciones. Ahora las introduciremos en una nueva ley, ojalá salga por consenso y a ver lo que dura su actualidad, porque el problema es que la solución y la sociedad evoluciona lo suficientemente rápido para dejar las leyes enseguida desfasadas, pero esperemos que no, y que por lo menos las bases, que yo creo que es otro de los problemas en los que estamos trabajando, sean lo suficientemente flexibles para que las adaptaciones por lo menos sean fáciles, ¿no? Yo he presentado aquí el sistema de Viena, pero si quiero dar un mensaje a vosotros del elemento más clave del sistema, no es tanto el sector público o el sector de la vivienda municipal, sino la ley de las cooperativas. La ley de las cooperativas o de los promotores de utilidad pública, eso es una ley nacional y está a nivel de constitucional. O sea, solo se puede cambiar con 2/3 de los partidos pueden cambiar ese marco jurídico. Eso da muchísimo más seguridad básicamente al sistema, porque una comunidad en función de sus deudas o de sus presiones que puede decidir en vender el parque público que tiene. Viena también, a lo mejor en un momento dado está en esa situación. Pero la ley de las cooperativas, eso sí que tiene muy claro que incluso si se hunde una cooperativa, se lo tiene que vender a otro. O sea, ese sistema es incluso más seguro que el promotor público. Yo creo que el mensaje que quiero dar con el ejemplo de Viena, yo creo que el punto clave es eso, las cooperativas. No tiene que ser un promotor público para muchos municipios. Ahora empezar en construir vivienda en su propio... en su día a día es demasiado. Incluso las cooperativas, los promotores de utilidad pública son expertos en también llevar esas viviendas de alquiler a largo plazo, a gestionarlos. Entonces yo, en ese sentido, eso también puede dar más seguridad que un sistema que se establece puede sobrevivir a largo plazo. Un instante, una sola matización, no matización, un añadido a lo que está diciendo Alexis. Sería equivalente lo que estás planteando para las cooperativas ahí a la descalificación de la vivienda protegida aquí que se pueda vender en el mercado, ¿no? Bueno, pues resulta que eso, el tribunal, bueno, en la ley esta del Estado que planteaba, la 12 del 2023, ¿no? Que planteaba que la vivienda pública que recibiera siempre una ayuda, una subvención y tal, pública y tal, ¿no? No se pudiera descalificar nunca, no se pudiera vender en el mercado libre. Creo que fue la Junta de Andalucía, no sé quién lo llevó al Constitucional, el Constitucional dijo que eso era una competencia autonómica. O sea, nosotros tenemos una estructura político-administrativa en España que la competencia de vivienda es compartida, pero con más potencia para la comunidad autónoma. Y entonces las comunidades autónomas, pues en Valencia y en Madrid, dicen, pues no sé, yo ya la descalifico a los 15 o los 20 años. Por lo tanto, ese ejemplo que has puesto es otra ventaja que yo digo chapó y más envidia que tenemos a Viena y a Austria en este caso, pero aquí el Constitucional dice que cada comunidad autónoma decide lo que quiere. Hemos hablado mucho de la vivienda y hemos hablado mucho de la vivienda pública, pero hablando de vivienda, solo la vivienda no es el problema, ¿no? La vivienda siempre la gente va a vivir donde hay trabajo. Y no hemos tocado temas muy importantes, muy interesantes que darían para otra jornada o varias, ¿no? Como la ocupación de viviendas que se han hecho para el uso residencial de otro tipo de usos terciarios, productivos, oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hemos tocado ni lo vamos a tocar porque eso da para otra jornada.
yo, como la vivienda dicen que no es accesible y es muy cara, cuando oigo la vivienda está muy cara, pues no puedo evitar en pensar en aquel chiste de la Mili, aquel que decía, señor, es que estos zapatos me quedan pequeños. Y el otro le contestaba, no, los zapatos no son pequeños, es que tus pies son muy grandes. No sé por qué me viene siempre ese chiste a la cabeza, ¿no? Decir, a lo mejor cobramos muy poco para poder afrontar el precio de la vivienda, ¿no? Pero yo quería preguntarle a Raúl Santos, que nos ha hablado de aldeas activas y no tanto de vivienda, porque yo entiendo que esto que has llamado 35 viviendas, al final es un conjunto más bien como una, digamos que actividad productiva para los que van a cuidar a los que van a vivir ahí sus días, digamos que de relax, ¿no? Cuando ya han trabajado mucho en la vida y están relajándose de una manera más activa. Pero has tocado un tema que me interesa saber si habéis planteado alguna posibilidad al poner ese, no sé cómo llamarlo, no es una, bueno, es una urbanización al final, pero no es residencial estrictamente dicha. Has tocado un tema de que en el centro de los pueblos pues hay edificios que se están cayendo porque son de 850 herederos y que no hay manera de hacer nada con ellos. No hay posibilidad de pensar en por lo menos una parte de esos servicios que se van a generar alrededor de esto que se está implantando ahí, que se ubiquen en esos edificios en vez de en esto. Hay que encontrar al dueño, porque créeme, no es fácil encontrar el dueño. Es decir, en el medio rural no es fácil encontrar el dueño real de la finca, porque tú vas a preguntar por una finca y es de mucha gente. ¿Vale? Bueno, sí, pero claro, pero un abogado como tiene miedo a perder el tiempo, ¿vale? Y a veces, yo no sé aquí en Asturias, pero en Cantabria se da mucho el que yo te cambio el suelo. Es decir, tengo una finca que pace mis vacas allí, pero joder, tengo una cerca de tu casa que me viene mejor. Entonces, yo llego a un acuerdo contigo, te doy la mano y ese suelo lo ocupas tú y ese suelo, el otro suelo lo ocupo yo. ¿Qué pasa? Nunca. Claro, nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se muere uno de ellos, ya tenemos el Festival del Humor montado, ¿vale? Porque alguno ha oído en su casa que ese suelo que ha ocupado, que no es suyo, que no tiene escritura pública, es suyo. Y eso pasa en los pueblos ahora mismo, ¿eh? Eso es una cosa que es real, que no es porque bueno, es así. Por un tema de, aquí en el norte no hay concentraciones parcelarias, no se da, son minifundios. Las cosas se hacen por un poco de proximidad y entonces es un problema más añadido del medio rural. Cuando yo he comprado fincas grandes, he tenido que pegarme mucho con el notario y con el registro para intentar eh, volver a matricular, digamos, el entorno de la finca para un poco generar un poco las fronteras respecto al resto, para poder hacer algo. Es decir, que eso tiene un nombre, que no me acuerdo cuál era el nombre, ¿no? No es fácil. Edificios y casas, yo te digo, donde vivo yo, hay 6 casonas impresionantes. Vale, imposible comprarlas. Hay una que está pegada a mi casa que tiene 55 herederos. Y claro, la película de esta es que no pueden estar 55 de acuerdo ni en la gran fiesta del chacolí del mundo. Es decir, porque hay uno que va a decir, ¿tú qué has dicho? ¿Que sí? Pues yo que no. Y ya se jodió. Y es así, esto es una realidad. Y los ayuntamientos no tienen argumentos para expropiarles, porque realmente hay dueños, pero no quiere meter. Y eso es un problema. Tenemos que hacerlo a través de otras herramientas, otros proyectos diferentes que lleguen allí, cojan un suelo, lleguen a un acuerdo con el ayuntamiento, vayan a la CROTU, o como se llama aquí en Asturias, a la cuota, y entre todos seamos capaces de hacer un programa que se pueda ejecutar. Y a través de ahí generar unas infraestructuras y unos servicios que el territorio necesita y que van a valer
tanto para los que disfrutan del proyecto de las aldeas como de las personas que viven en ese lugar. Es la única fórmula que a nosotros se nos ocurre de poder avanzar, ¿vale? Y eso que no hemos tocado el precio, porque el precio es una cosa que, como estamos en crisis siempre, pues llevamos 400 años con la subida de precios y que es el único fenómeno que siempre está ahí, ¿no? Que siempre sube y que jamás baja, ¿no? Pase lo que pase. Vale, pues ahí tenéis los que estáis redactando la loita, un hándicap, que a lo mejor lo que dijo Gerardo sobre el agente rehabilitador en el suelo urbano con una imposición no solo de mantener el edificio, sino de intervenir, pues bueno, 55, pero si hay una legislación que de alguna manera pueda amparar una intervención de ese tipo, ya traspasado a los núcleos, no solo al suelo urbano, pues habrá que pensarlo. A los propietarios desconocidos, que eso mismo pasa en Asturias, claro, pero expropiar a propietarios desconocidos hay que poner dinero para ello. Y claro, y después rehabilitar, porque claro, son edificios supuestamente con un valor etnográfico. ¿Eso que implica? Que hay que meter un montón de millones, que la administración, los recursos son escasos y las necesidades son muchas. ¿No? Para los edificios o solares que han incumplido los plazos, habrá que expropiarlos y tal, o sacarlos a concurso. Al edificador se le queda y se le adjudica a Pepitasa diciendo que se va a gastar 5 millones en hacer no sé cuántos y se queda con 25 pisos. Y los otros 25 pisos o 50 o 30 se inscriben a nombre de los 50 y fuera. O sea, no hay que gastar un duro más. El promotor paga lo que tiene que pagar, que es la coste de edificación, y el resto es para los 55, o el propietario que no aparece. Y el Ministerio Fiscal ya se arreglará. Bueno, vamos a ir acabando porque yo creo que ya se nos ha... ¿Hay algún...? Ay, perdón, no te veía. Ay, La cuarta vez. estaba... Ya no me acuerdo de qué iba a decir las anteriores. Ya no me acuerdo. No, casi o sea, al hilo de esto último. Sí, muy bien, eso muy bien el suelo urbano, Gerardo, pero estos inmuebles en medio rural, es que no hay un plazo, pero imaginemos que estamos en núcleo rural y que jurídicamente eso encaje, porque como no es ni urbano ni... bueno, imaginemos que estamos en núcleo rural. Es casi más un problema de la configuración del edificio, porque a no ser que lo transformes en algo que puedas dividir horizontalmente, no puedes pagar así. Y sí que es verdad que tenemos un problema y ahora que os tengo aquí detrás, me acuerdo de una conversación con con tu concejala también, hablando de las ruinas. O sea, es un problema enorme en el medio rural. O sea, si no aparecen los propietarios ante alguien que les quiera comprar, excuso decirte ante una orden del ayuntamiento para el deber de conservación. Y es francamente complicado porque, claro, para los ayuntamientos sí pueden entrar por ejecución sustitutoria, pero es que son muchísimas propiedades, es un drenar recursos loco para que se vuelva a deteriorar, porque eso si no se utiliza, y, o sea, si se os ocurre, no traía yo esto en la cabeza, pero ya que ha salido esta conversación, si se os ocurre alguna herramienta jurídica a los que sois de otras comunidades y habéis visto otras cosas, pues os lo agradeceríamos porque aquí es un problema importante. Volviendo a lo que hablaba Alexis, que aprovecho para felicitarte, me ha encantado, del músculo público-privado, ¿no? De las cooperativas. Que aquí la palabra cooperativa no suena a otra cosa, no suena a las viviendas que se hacían por cooperativa, pero tenemos el tercer sector y en comunidades como Cataluña tienen un papel fundamental. Y en cambio en otras no tenemos ese músculo. Entonces,
lo mismo os pregunto, específicamente a vosotros, porque en Cataluña son muy importantes, ¿no? Su papel, pero también bueno, los que sois de fuera. ¿Cómo se puede ayudar desde la administración a que, porque no hablo tanto de ley, sino casi de cultura empresarial, a que haya gente que quiera entrar ahí? Porque sí necesitamos ese músculo, pero es que es un tipo de empresario no empresario distinto, ¿no? O sea, yo no le voy a pedir a una de las promotoras grandes de aquí, bueno, ellos quieren hacer su negocio y están en su perfecto derecho. Entonces, bueno, si nos podéis contar algo de lo que conozcáis en vuestras zonas, me encantaría. Sí, claro. Bueno, yo te puedo hablar de mi día a día laboral. O sea, yo trabajo sobre todo para, bueno, mediando entre administración y sector privado, y parece siempre como que el uno al otro se ve como el enemigo. Voy a partir de este punto de aquí. Desde el sector privado, que se ve como siempre sienten como esa persecución por parte de la administración de decir, bueno, pues que tenemos que hacer esto y las cargas externas que nos están suponiendo y más, pero en el fondo quizás es una imagen que ellos mismos también se han generado, porque siempre cualquier actuación urbanística tiene que tener su propia viabilidad económica, si no, no tirará para adelante. Entonces, partiendo de esa base, lo que está interesante respecto a las administraciones son las iniciativas que puedan proponer. Es decir, también hay, bueno, al menos como, digamos, como las ideas, voy a reformularlo. Es decir, seguramente el privado necesita sentirse acompañado o un elemento atractivo al cual aferrarse, no una idea que seguramente pueda tener una iniciativa administrativa, al menos en la ciudad de Barcelona puede funcionar bastante así, en el sentido de, vale, pues nosotros queremos regenerar este sector, ¿no? Y entra el privado. Y al final todo es una serie de discusiones de quién quiere más, de cómo se lo llevan para su sector, y en el fondo muchas veces no se dan cuenta de que están hablando lo mismo, simplemente hay que mirar con otros ojos, yo creo, al opuesto, simplemente. Entonces, yo creo que por parte de la administración yo sí que recomendaría elegir bien los esfuerzos, en creer en proyectos realmente de transformación que puedan, bueno, en este caso regenerar, porque es la parte que me toca, y seguramente el privado al final se acaba sintiendo atraído cuando tiene ese acompañamiento de la administración, cuando se ve no solo en la posición de tener que pagar todos los recursos, ¿no? De yo soy quien va a tener que ejecutar la vivienda, soy yo el que va a tener que hacer el proyecto de urbanización, soy yo el que va a tener que desarrollar ese sector, sí, voy a tener un beneficio, pero siempre les interesa, aparte de pagar ese 10, en Cataluña es el 15% del aprovechamiento del techo del sector, seguramente que la administración también pueda introducirse también como promotor o incluso participando como propietario de ese suelo, porque entonces tendrá algo que decir. Y ya está. Bueno, la última intervención, que le pido a Arturo que sea muy cortita antes de cerrar esta jornada. Dos cosas. Recordar que el polígono de Buenavista en Oviedo, con miles de viviendas, son todo cooperativas. No sé por qué no ha continuado ese proceso a continuación en el tiempo. No digo que nadie me responda, pero quiero aclarar que eso existió. Estoy hablando de hace varias decenas de años, y un problema importante de vivienda se resolvió a través del poder de las cooperativas. Por tanto, hay una parte ahí de, de legislación, y hay otra parte de iniciativas. Las iniciativas, si la legislación está bien hecha, yo creo que las iniciativas particulares para generar cooperativas son sencillas. Dos, preguntaba, y a lo mejor no hay tiempo a la respuesta, yo creo que aquí en Asturias las
residencias geriátricas, has llamado, de 35 viviendas. Bien, no va a poder generarse en las aldeas, sino en las villas, porque son las que tienen servicios complementarios que necesitan. Y no por solamente todos los servicios los tiene que poner esa iniciativa, independientemente de que haya algún caso muy concreto en que pueda desarrollarse en alguna aldea. Pero lo normal sería que fueran las villas, porque aquí las villas es lo que en otros lugares llamáis aldeas. Sí. Vale, bueno, yo no quiero acabar antes de hacer simplemente un recuerdo en este día en el que estamos celebrando la jornada aquí de Territorios Equilibrados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Hay un homenaje a José Fariña, un destacado urbanista, arquitecto, catedrático, al que nos unimos y simplemente pues prácticamente le dedicamos esta jornada porque seguro que le hubiese gustado tener, bueno, difundir temas de urbanismo y de ordenación del territorio en este sentido. Quiero dar las gracias a todos los ponentes, a todas las autoridades y todas las ponentes, aunque sea una, aunque sea una. Quiero dar las gracias al público, al colegio. Y ahora mismo pues tenemos preparado un pincheo, vino español, al que os invito para cerrar pues este año la jornada de Territorios Equilibrados. Gracias a todos.